Quisiera hablarles por unos momentos de una persona que le cambió la vida de la noche a la mañana. Y cuando digo que le cambió la vida de la noche a la mañana, lo digo de manera literal. Durante un tiempo, él vio el amanecer de un nuevo día como un aliciente de vida. Una persona que por 3 años se acostaba y se despertaba sabiendo quién era, lo que tenía y para qué había sido llamado. Alguien que encontraba sentido a su existencia, pero que un día le ocurrió algo y no sabía él, no se esperaba por lo menos, que la mañana siguiente llegaría el sol como todos los días, pero esta vez para él sería un nuevo amanecer de dolor, de tristeza, de amargura. Y ahora vamos a ver por qué clase de motivo. Lucas capítulo 22 y el verso 60. Dice la Biblia: y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, miren hermanos, enseguida, mientras todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Ay, Dios mío de mi alma, nunca jamás una mirada dijo tanto, que jamás unos ojos han sido tan penetrantes. Jamás una mirada había dicho tanto como aquella noche. No sé a Pedro, quizá muchas veces le habían mirado. Casualmente la Biblia enseña que él tenía mujer, porque hay un episodio en la Biblia que registra que Jesús sanó a su suegra cuando estaba enferma de fiebre. Si tenía suegra, era la evidencia que tenía mujer. Y los matrimonios me van a entender cuando digo que a veces una sola mirada lo dice todo. Yo muchas veces, cientos de veces, no sabría decir cuántas veces, mi mujer y yo hemos estado a la distancia y ella me ha mirado, nos hemos mirado y no había nada más que una sola mirada, pero es como si hubiésemos estado hablando por 30 minutos, porque nos hemos dicho tantas cosas con una mirada. A veces no hacen falta palabras. Cuando ha habido momentos tan íntimos y hay una relación estrecha, una relación de años, basta una mirada para decir a alguien lo que estoy pensando de él. Nunca una mirada fue tan penetrante como aquella noche. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y en esa mirada ocurrió algo. Dice: y Pedro se acordó de las palabras que el Señor le había dicho: antes que el gallo cante me negarás 3 veces que me conoces. Y el verso 62 dice: y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Ay, Dios mío. Antes de llegar aquella noche que marcó un antes y un después en la vida del apóstol, viajemos al pasado. Acompañarme al pasado, por favor. Todo comenzó junto al mar de Galilea. La Biblia dice que Jesús estaba caminando. Y Marcos capítulo 1 verso 16 dice: y andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: ay, Dios mío, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Fue en ese preciso día
concretamente en ese preciso momento. Cuando Juan capítulo 1 verso 42 se cumple y dice: y mirando Jesús, le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. En ese mismo día, todo el mundo de este personaje cambió. En un día le cambió la vida. En un día pasó de ser llamado Simón, Dios ha oído, a llamarse Cefas, Pedro, una pequeña piedra. En un día pasó de pescar peces a trabajar en otra empresa de pesca, pero esta vez tenía que pescar hombres. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ya no necesitáis herramientas más que la palabra para cambiar la vida de la gente. De ahí en adelante la vida de este hombre había cambiado. Fue él que le invitaba tanto a su casa, que la Biblia llega a registrar en el Evangelio según Marcos, y estando Jesús en casa, la multitud se agolpaba para ver quién era Jesús. Cuando estudiamos la Biblia nos damos cuenta que esa casa donde él decía, y estando Jesús en casa, es en Capernaum, y concretamente en Capernaum, ¿quién vivía? Cuando dice estaba Jesús en casa, lo que la Biblia quiere decir, estando Jesús en la casa de Pedro, pasaba tanto tiempo Jesús en esa casa, que ya la gente no hacía diferencia. Cuando decían está en casa, era en casa de Pedro. Se sentía tan a gusto allí el Señor. Allí era donde había sanado su suegra. Allí era donde usaba la casa de Pedro como un lugar de sanidades. 4 amigos descendieron a su amigo el paralítico. Es ahí donde la usaba como un púlpito para predicar a los demás. La vida de ese hombre había cambiado. Se había convertido en alguien respetado, en alguien importante. Cuando el Señor escoge a los 12 discípulos, después de pasar una noche orando, porque dicho, entrepasada, hermanos, y entresacada del tema así como abuelo de pájaro, Jesús antes de escoger a los 12 pasó toda una noche orando. Porque si aprendiéramos del Maestro y pidiéramos dirección al Padre antes de realizar ciertos asuntos, nos ahorraríamos ciertos dolores. A veces, hermanos, hacemos las cosas sin contar con Él. Y luego nos salen las cosas mal y quejamos y venimos a Dios. ¿Por qué? Y le decimos, ¿por qué no nos has ayudado? ¿Por qué no nos has avisado? Y Dios dice, ¿por qué no me has pedido permiso y consejo? Cuando Él escoge a los 12, al primero que llama a las filas, dice, y llamó y establecía 12 para que estuviesen con Él, los envió a predicar. Y para que tuviesen autoridad para sanar enfermedades, echar fuera demonios, y cita a Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Pedro fue un gigante entre los 12. Pedro es el único atrevido que cuando todos se asustan de verle caminar sobre las aguas y todos piensan que es un fantasma que viene, la voz del Eterno sale diciendo, no temáis, que yo soy, es Pedro, quien le contesta y le dice, pues si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas, Dios mío de mi alma. La pretensia, la valentía de este hombre, hacía cosas que no todos se atrevían a hacerlas, mensajes desafiantes. Todo el mundo celebra el hundimiento de Pedro, pero nadie resalta que es el único mortal que ha caminado sobre las aguas. Porque no hablemos de Cristo, Él es Dios, y como dice Salmos, Él es el que pone sus aposentos en las aguas. Por lo tanto, Pedro es el único ser humano
que ha caminado sobre las aguas. Nadie celebra su caminar, todos celebran su hundimiento. Y así suelen ser, hermanos, los seres humanos. Suelen fijarse una mancha, una motita negra en una sábana blanca. ¿Cómo resalta, verdad? Los hombres tendemos a ver los defectos de la gente. Pero líbrenos Dios, hermanos, de juzgar a la gente cuando se hunde. Porque solamente, hermanos, solamente los que han caminado sobre las aguas y se han hundido en el mar poco a poco son los únicos que han sentido los brazos del Eterno como lo han levantado. Y dice la Biblia, y junto con él le devolvió de nuevo en la barca. Pedro era increíble. Había experimentado que la ley de la gravedad no le hiciera efecto en su persona. Las leyes de la física, según Isaac Newton, no hicieron efecto en él. El agua no sostiene a nadie, le sostuvieron a él, porque Jesús había dicho, ven, Dios mío de mi alma. Es que él había creído que con el solo decir ven, podía caminar por un lugar donde no se podía andar. Era tan atrevido Pedro, que cierto día Jesús dice, una pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Decidme, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Alguien me lo puede decir? Y allí estaban todos. Estaba Natanael, y estaba Juan, y estaba Mateo, y estaban los apóstoles. Y alguien rompe el silencio y dice, bueno, hemos oído, Jesús, de que tú eres Juan el Bautista. Y salta otro discípulo diciendo, bueno, yo he oído que eres Elías, que ha resucitado. Y otros dicen, bueno, yo he oído que eres un profeta muy importante, alguno de los profetas. Otros dicen que eres Jeremías. Y hay alguien que está guardando silencio. Y ese es Pedro. Callado, con la cabeza agachada. No quiere contestar. Y mira que es un atrevido. Y el Espíritu Santo se le queda mirando desde el cielo. ¡Ay, Padre mío! Y el Padre dice, ¿y a quién de ellos les voy a revelar? ¿En quién de ellos voy a depositar esta revelación divina de quién es mi Hijo? ¿Quién es el atrevido? Si yo se lo susurro al oído, ¿quién lo va a soltar? Y mira el Padre y ve que de los 12, el único a quien le va a susurrar eso al oído, porque es un atrevido, porque sabe que lo va a decir, se acerca al Espíritu Santo y le susurra al oído a Pedro y le dice, dile, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando él percibe esa voz, sabe que viene del cielo y dice, ¿sabes qué? Tú eres el Cristo, eres el Hijo del Dios viviente. Y se le queda mirando Jesús y le dice, bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque lo que has dicho no te lo has revelado carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Una pregunta interesante. ¿Por qué le llama Jesús Simón, hijo de Jonás? ¿Por qué le llamas Simón, hijo de Jonás? Pero si tú has sido Cristo, tú has sido quien has dicho, de ahora en adelante que ya nadie te llame Simón, de ahora en adelante la gente te llamará Pedro. ¿Por qué tú ahora le llamas a él Simón, hijo de Jonás? Porque había llegado en una etapa de la vida de Pedro que estaba por encima de todos. Era como el líder entre los 12. Era quien se le daba las revelaciones divinas. Era quien se le dijo, te entrego las llaves del reino de los cielos y lo que ates en la tierra será atado en el cielo y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos.
Hay quien toma este pasaje para crear la falsa doctrina de la confesión positiva. Y confiesa siempre muchas cosas, una cosa, confiésalo y eso es lo que va a suceder porque lo traen. Eso es la confesión positiva, eso es antibíblico. Eso está sacado incluso de un libro llamado El Secreto. Pero cuando aquí dice te entrego las llaves del reino de los cielos, no es otra cosa. Las llaves servían y sirven para abrir puertas. Fue Pedro quien abrió el evangelio a los judíos cuando dijo: vosotros crucificasteis al maestro. Fue él el que abrió el evangelio a los gentiles. Las llaves del reino de los cielos no es otra cosa que Pedro sería el iniciador del mensaje evangelístico, del mensaje de que Cristo vivió, murió, resucitó y ascendió al cielo. El evangelio de la gracia, él lo predicaría tanto a judíos como a gentiles. Esos son las llaves del reino de los cielos, eso es lo que se le entregó. Él era una figura de autoridad entre los 12. Él era del círculo más íntimo de entre los 3. De los 12 había un apartado de Pedro, Santiago y Juan. Eran 3 apartados que vieron resucitar a la hija de Jairo, que vieron a Jesús transfigurar, que vieron a Moisés y Elías, que contemplaron a Jesús en su mayor gloria y escucharon la voz del Padre que decía: he ahí mi Hijo, amado en el cual tengo toda mi complacencia, a él oíd. Pedro era un atrevido. Pedro era un trabajador excelente en la obra del Señor. Pedro hasta ahí había sido fiel. Hay gente que me está escuchando al otro lado, que quizás se sienten identificados, que por un tiempo ellos se sentían así como Pedro, trabajando en la obra del Señor, cumpliendo, siendo fiel, apasionados por la obra, teniendo revelaciones, viviendo un tiempo de gloria. Pero hay muchos procesos en la vida cristiana, mis amados. Y puede que nos llegue el proceso siguiente que le pasó. ¿Recuerdan cuando vinieron a llevarse a Jesús? ¿A prenderle? ¿Quién se puso por medio para impedir que se llevaran a Jesús? ¿Quién? Fue Pedro. De hecho sacó, dice la Biblia, una espada y le cortó la oreja a uno de los soldados llamado Malco. Pero Jesús recogiendo la oreja. Imaginaron la escena, la mano de Jesús con una oreja se le ha acercado a la cabeza de aquel soldado y mientras le tiene la oreja que le está sanando, mientras le va a sanar, se le queda mirando a Pedro y le dice: Pedro, no te olvides una cosa, que al que espada hiere, a espada muere. Y dice, y después le sanó. ¿Qué detalle más interesante? Antes de sanar al de afuera, reprendió al de dentro. Antes de sanar al soldado de afuera que necesitaba sanidad, al de dentro que trabajaba, le corrigió. Mis amados, no podemos sanar a los de afuera sin reprender a los de dentro. No podemos. Para que primeramente podamos sanar a los de fuera, tenemos que reprender y corregir lo que hay dentro. Y eso es lo que hacía Jesús y empezó con Pedro. ¿Por qué había hecho Pedro eso? Porque él había dicho: te prometo, Señor, que yo no te voy a dejar. ¿Y sabes por qué dijo eso? Porque Jesús dijo: llega el momento en que el Hijo del Hombre ha de ser entregado en manos de malhechores y todos os vais a escandalizar de mí. Y nadie contradice tal palabra, pero el pretencioso de Pedro, el valiente, el decidido, el que era un líder entre ellos, se pone en pie y dice: bueno, Señor, vale, me parece bien, ya has hablado, pero ahora me toca hablar a mí. Quizá habla por ellos.
Ellos se van a escandalizar, pero yo no me voy a escandalizar de ti. Yo te doy mi palabra, te prometo que yo no me voy a escandalizar de ti. Te doy mi palabra que si te llevan a la cárcel, yo voy a ir a la cárcel contigo. Es más, te prometo que incluso a la muerte te acompañaré. Y se le queda mirando, ay Dios mío, se le queda mirando el Señor y le dice, vale, pero te voy a decir algo del futuro para que luego no te pille de sorpresa. Quiero que recuerdes una cosa, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces que me conoces. Dios mío. Pero aunque el Señor se lo ha dicho, él no quiere aceptarlo. Mira si no quiere aceptarlo, que todos le abandonan. Juan no le abandonó porque iba a su lado, pero quien le seguía de lejos también era Pedro. Porque le había hecho una promesa al Señor y quería cumplirla. Y es aquí donde hay gente que se siente identificada. ¿Cuántos han hecho promesas a Dios? ¿Y cuántos están intentando cumplirlas? Esa era una etapa de Pedro. Había hecho una promesa a Dios, yo te acompaño a la cárcel, a sufrir, a morir, lo que sea, pero te acompaño. Oyes, de lejos, pero lo estaba intentando. Pero él no contaba con que la presión iba a ser tan fuerte, que se le quedaron mirando y le dijeron, oyes, me parece que tú eres Galileo, que tú eres de ellos. Y dice la Biblia, y él juraba que no le conocía. Y jurar en la boca de un judío era algo muy fuerte. Oyes, me parece que tú eres de ellos, que tú les sigues. Pero dice la Biblia que él juraba que no le conocía. Y una tercera ocasión. Oyes, me parece que tú eres de ellos también. Pero dice la Biblia que él juraba que no le conocía. Y cuando por tercera vez él negó al Señor, no se acordaba que él le había dado esa promesa. No se acordaba. Él tenía deseo de seguir adelante. Él quería cumplir esa promesa. Él lo intentó. Pero vaya, no fue suficiente. No fue suficiente que simplemente prometiera darme un minuto, porque voy a buscar una alabanza que el Señor me está recordando. Y es algo que yo quiero que escuchen hoy todos. De pronto él promete a Dios y le dice, yo voy a estar ahí. Quizás todos te van a dejar, pero yo no te voy a dejar. Quizás todos te van a abandonar, pero yo no, Señor, yo soy diferente. Entonces algo ocurre. Y es que cuando niega 3 veces, se cruza una mirada. Es tan penetrante que hasta entonces la presión no le había dejado recordar, pero una mirada le ha recordado. Te dije que me negabas. Y cuando esa mirada penetrante ha entrado en su ser y se ha acordado que él ya se lo había dicho, de pronto le ha venido una angustia, le ha venido un pesar y ha empezado a llorar amargamente. Puede que haya gente al otro lado que me esté escuchando, que le ha hecho una promesa a Dios y le ha dicho, ¿sabes qué? Yo te voy a ser fiel, lo voy a intentar. Ya no va a ser como antes. Te prometo que va a ser diferente. Pero ¡ay! Han fracasado. Han fracasado y ahora se sienten como Pedro.
lloran amargamente. Quedó conmigo en el fracaso, Pero mira lo que hizo él. oscuridad y mis momentos bajos. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó conmigo y sin reproche. Él me acompañó cuando perdí mi norte. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Y él seguía ahí. Lo que pasa es que Pedro ya no le sentía de esa manera. Pero el Señor seguía ahí. Pero tanto ha sido el dolor. Él ha sentido que lo ha traicionado tanto. Y hay gente que me está escuchando al otro lado, que quizá está en esa situación llorando amargamente, porque le han hecho promesas a Dios y no han cumplido. Y le han dicho, ¿sabes qué? Lo voy a intentar, y han vuelto a caer en el mismo error y ya se sienten en esta etapa de la vida. Se sienten que lo han traicionado, que no debía haberse portado así, y empieza la frustración, y empieza la noche oscura del alma, y empiezan a llorar amargamente, y de la noche a la mañana, hermanos, no esperaban con eso, pero se han encontrado con la realidad. El Señor tenía razón, iba a caer, le iba a traicionar, lo intentó, pero fracasó en el intento. Y con una mirada el Señor le estaba diciendo, tranquilo, si yo ya te había dicho que iba a ocurrir, tranquilo, no pasa nada, tranquilo. Pero aunque esa mirada transmitía un mensaje de amor y de paz y de tranquilidad, Pedro no lo tomó así, sino que permitió que cuando estaba herido el enemigo le atacase diciendo, has fracasado. Por eso la Biblia dice que Pedro se fue a hacer la misma vida que antes hacía. ¿Y sabes cuál era? Se fue a pescar. Y dato muy curioso, hermanos, que cita la Biblia. Se marchó a pescar y cita la Biblia, perdónenme la expresión, desnudo. Pedro estaba perdiendo la cabeza, hermanos, haciendo cosas ilógicas. Y mientras todos estaban reunidos haciendo la función ¿de qué? De discípulos, Pedro ya no se sentía parte de ellos. Porque la única esperanza que le tenía Pedro era poder explicar al Señor y decirle, perdóname, cuando María le dijo que había resucitado y fueron en busca allí en la tumba. Dice la Biblia que él entró pero no halló el cuerpo. Y tras no hallar el cuerpo, quizá él tenía la esperanza, ahora que te veo. Quizá él tenía la esperanza, ahora cuando te vea te pediré perdón, pero no le ha visto en la tumba. Y él ha dicho, ya se ha marchado, ya no tengo oportunidad de decirle, tenías razón. Y dice la Biblia que cogió las redes y se fue a hacer la vida misma que hacía antes. Y hermanos, estaba tan dolorido que ya no se sentía parte de los discípulos. Es que los discípulos le habían apartado también, porque cuando Jesús le llama resucitado dice, decidle a Pedro y a los discípulos que vengan. No mete a Pedro dentro de los apóstoles, de los discípulos, porque ya le habían sacado. Pedro era el que había negado, el que había deshonrado al Señor, el que había públicamente dicho yo no te voy a negar, y lo negó, y ya no se sentía parte de los 12. Por eso estaba haciendo la misma vida. Hay quien quizá que me está escuchando al otro lado
que como ha hecho una promesa a Dios y lo ha fallado y ha fracasado. Están pensando hacer la misma vida, irse al mundo, porque dicen siempre la misma debilidad. Dios no va a contar conmigo, Dios confió en mí y yo le fallé, fracasé en el intento. Y están pensando hacer la misma vida que antes. Pero ay, Dios mío de mi alma, hay una mirada del Padre hoy que te dice: tranquilo, tranquila, que yo ya contaba con ello. No tienes por qué ir a hacer la misma vida que antes. Lo maravilloso es esto, es que mientras Pedro estaba pescando, de pronto aparece alguien en la orilla diciendo: oyes, ¿no has pescado nada? Y Pedro diría: no he pescado nada. Pero hay una voz que dice: oyes, echa la red al otro lado. Y dice que cuando echó la red al otro lado, 157 peces entraron en la red. Cuando Pedro mira a la distancia, cuando ha visto ese milagro, se ha tirado al agua porque ha dicho: es el maestro que ha venido a buscarme. Hay algo maravilloso. Pedro es el único ser humano a quien se le ha repetido el mismo milagro en 2 ocasiones. En el lago de Genesaret, la pesca milagrosa. Y en esta ocasión también le vuelve a hacer el mismo milagro. Porque escuchen, ¿saben cuál fue la disciplina del Padre? ¿Saben cuál fue la disciplina que puso Jesús a Pedro? Cuando llegó a la orilla, dice la Biblia que había pescado. Le había preparado el desayuno. ¿Cuánto amor tiene el Padre? Que la disciplina fue darle un desayuno. Puede que haya gente que esté en esa fase. En la fase de decir: no, si yo me he conectado hoy al sello, bueno, por conectarme, no sé por qué, porque yo ya no me considero que no sabes por qué, porque Dios te dice: ¿qué estás haciendo ahí? Dios contaba que ya íbamos a fracasar, si es que Dios lo contaba, pero Él no espera que te quedes ahí, Él espera que vuelvas. Y hoy voy a decir una palabra a todos aquellos que han pecado, todos aquellos que están avergonzados. Hoy la manera de pedir perdón a Dios va a ser esta. De la misma manera que el Señor se reconcilió con Pedro. ¿Y sabes cuál fue? El Señor le dijo: Pedro, ¿me amas? Y el Señor le decía, y Pedro le decía: Señor, tú lo sabes. Y el Señor le volvió a decir: Pedro, ¿me amas? Y Pedro decía: Señor, tú lo sabes. Y le volvió a repetir: ¿me amas? ¿Me amas más que estos, Pedro? Y ya Pedro le dijo: Señor, te amo más que estos. Bienvenido a todos los pecadores hoy. A todos los que prometieron y fracasaron. Bienvenidos al lugar donde Dios te va a llenar de perdón y de paz. Bienvenido si has prometido y no has cumplido. Bienvenido porque hoy Dios te va a restaurar en esta noche. Él no te va a dejar. No te va a soltar. Quitas el temor de todo mi ser. Se marcha el temor y el pesar. Y Dios te abraza en esta noche. Me sostienes, me das tu dirección, suficiente eres, Jesús, en ti completo soy, me basta tu amor. Te abraza Dios en esta noche, conquistando corazones. Ay, papá. De la oscuridad,
tú estás conmigo. Gente que no se ha perdonado a sí misma. Tú me sostienes a no caer Te sana Dios en esta noche. en el abismo. Gracias. Gracia y poder, tu mano de amor he podido ver. Curas mi dolor, quitas el temor de todo mi ser. Te amo. Me Llega el abrazo de Dios a tu vida. seguro estoy, me sostiene. Prepárate para ser perdonado. Dirección suficiente eres, Jesús. En ti completo soy, me basta tu amor. Quizás hay gente que siente lo de David. David decía: no traigas a mi memoria los pecados de mi juventud. Eso era un error que decía David, porque Dios no trae al presente los pecados que Él ha perdonado. ¿Qué es lo que decía entonces ahí David? Le perseguía una culpa del pasado. Hay gente que está siendo atormentada porque ya le perdonó Dios, pero ellos no se perdonan a sí mismos y les persigue una culpa del pasado. Pero hoy Dios te dice: hasta aquí tu culpa. En ti todo va a estar bien, tu luz alumbrará mi día más oscuro. Hoy Dios dice: todo va a estar bien de ahora en adelante. Todo va a estar bien, eres mi lugar seguro. Te lleva a Dios, En ti te posiciona a Dios de nuevo. Dice Dios: empecemos de nuevo. Quizá fracasaste. Quizá me prometiste ser fiel y fracasaste. Pero dice Dios: vengo a abrazarte hoy, pequeño, pequeña. Tranquilo, empezamos de nuevo. Él es el Dios que se deleita en hacer misericordia. Aleluya. Él te mira hoy, pero no es una mirada de acusación, no es una mirada de vergüenza, es una mirada de amor. En ti todo va a estar bien. Eres mi lugar seguro. Aleluya. Gracias, papá. Gracias, Padre, en esta noche. Gracias. Gracias porque sé que has sanado vidas. Gracias. En el nombre del Señor. Gracias.